Comenzamos esta emisión de Viernes de A Fondo con información de última hora que nos llega directamente desde Washington. La cadena de noticias Agencia Asociada, Associated Press, ha informado nuevos detalles sobre el hombre acusado de disparar ayer contra la Embajada de Cuba en Estados Unidos. Esta información, que ha sido revelada en los últimos minutos, señala que Alexander Alazo, de 42 años, de Aubrey, Texas, aparentemente inició este tiroteo motivado por miedo al crimen organizado de Cuba. Alazo le dijo a los investigadores que él nació en Cuba, la primera confirmación que tenemos de la identidad de este hombre. Sirvió en las Fuerzas Armadas cubanas, se movió a México en el año 2003 antes de reclamar asilo político en los Estados Unidos. Él volvió a Cuba en el 2014 para unirse a un grupo de oración en una iglesia y comenzó, año 2014, a recibir amenazas del crimen organizado en Cuba, según le dijo a la policía. Alazo ha estado viviendo en su carro y se ha movido de estado a estado por varios meses. Manejó el miércoles hasta esta embajada de Cuba en Washington y comenzó a disparar contra ella, supuestamente porque quería tenerlos a ellos antes de que ellos lo tuvieran a él, refiriéndose al régimen cubano por las constantes amenazas que ha recibido de grupos criminales de la isla, según documentos de corte que han sido citados por la agencia AP. El periódico Diario de las Américas obtuvo una foto que le pone rostro por primera vez a este sospechoso. Se trata de este hombre que ven en pantalla, acompañado de una mujer y dos niños. Esta sería la primera imagen que tenemos del sospechoso, según Diario de las Américas, que contactó a un pastor que estuvo asociado a este hombre. Alazo le dijo a la policía que él estaba durmiendo en distintas paradas y estacionamientos por al menos los últimos 9 meses, porque él temía que el crimen organizado cubano estuviera detrás de él y quería proteger a su familia. También este hombre le dijo a los investigadores que él había sido tratado en un hospital psiquiátrico y que su esposa, que es enfermera, le dijo a él que buscara ayuda por las voces que recibía y que tenía en su cabeza. Él fue prescrito con una medicación en marzo después de visitar un psiquiátrico, pero hasta el momento no había cumplido con su medicación. Compró un arma Glock 19 en Texas, pero la cambió hace un mes por el AK-47 con el cual presuntamente cometió este ataque contra la embajada cubana, porque sentía que el rifle, según declaró a los oficiales, les ofrecía a él y a su familia mayor protección. Este jueves en la mañana intentó quemar una bandera cubana frente a la embajada, pero esto no fue posible. Comenzó entonces en ese momento a disparar contra la embajada. Y escuchemos las declaraciones de un testigo que ofreció a un canal americano, donde precisamente explicó lo que sucedió ayer en la madrugada frente a la embajada de Cuba en Washington. A multitude of gunshots outside the Cuban and Polish embassy up here on 16th Street. Sounded like 10, 20, 30 rounds, huge, loud bangs, probably semi-automatic. After the rounds were over, complete silence in the neighborhood, and then shouting from it just sounded like one person. And that one person, it sounded like they were shouting, "I'm a citizen," or "I'm American," or something of that nature. When police had arrived, they yelled at the person to get on the ground. Bueno, ahí estaban escuchando estas declaraciones. La policía confirmó que en total se dispararon 32 balas, se le incautaron 8 que no fueron utilizadas, además del fusil AK-47. Y esta noche la policía ha confirmado, la agencia AP ha confirmado, que el polvo blanco que encontraron en poder del sospechoso es cocaína. No sabemos si en el momento del tiroteo él estaba
bajo los efectos de alguna droga. Los oficiales dicen que en estos momentos Alazo permanece en custodia este viernes. No ha sido revelado si tiene algún abogado. Está acusado de un ataque violento contra una delegación oficial extranjera, causar daños en esta propiedad y, por supuesto, disparar un arma de fuego. Vamos a debatir ahora aquí en A Fondo, y para eso le doy las gracias a Andrés Reinaldo, director editorial de América Noticias, que nos acompaña, sobre este enigma que poco a poco comienza a revelarse de los motivos, o aparentes motivos, que tuvo este hombre para atacar en plena madrugada la embajada de Estados Unidos, de Cuba en Estados Unidos. Andrés, cuando tuvimos la información, enseguida empezamos a especular qué podría estar detrás de esto. Hoy la agencia AP está diciendo que este hombre temía los grupos criminales de Cuba. ¿Cuáles son los grupos o cuáles podrían ser estos grupos criminales que operan en Cuba? Bueno, grupos criminales hay en Cuba, empezando por el propio gobierno, pero últimamente en Cuba han proliferado mafias, incluso mafias muy localizadas, a veces hasta por provincia. Hay diferentes grupos que se organizan y compiten entre sí. Muchos de estos grupos tradicionalmente, pero sobre todo en los últimos tiempos, han sido instrumentados por la policía política para atacar a disidentes, presionar a familias de presos políticos, etc. Pero lo interesante de esta información que ha salido, o lo revelador, es que aparentemente es un hombre enfermo que tiene un historial de tratamiento, lo cual le va a impedir a Cuba montar su campaña de que se trata de grupos violentos del exilio, o tratar de vincular a este hombre con un esquema mayor. Algo que ya desde el régimen de La Habana habían empezado. Hay un tuit de Carlos Fernández de Cosío, donde precisamente vinculaba este ataque con lo que ellos llaman la retórica de Estados Unidos hacia Cuba, y también hace referencia a la Asociación Nacional del Rifle, a las organizaciones del exilio. Quiero unir a esta mesa al abogado y presidente de Inspire América, Marcel Felipe. Gracias, Marcel, por acompañarnos. Con esta nueva información, ¿qué evidencias podemos ahora tomar sobre cuál podría ser el próximo paso del discurso de la dictadura cubana? Porque evidentemente ya esto desmonta la teoría de ellos de acusar a Estados Unidos de estar detrás de estos ataques. Bueno, primero que todo, hay mucho que aún no sabemos, pero hay ciertas cosas que sí sabemos. Sabemos, por lo menos aquellos de nosotros que trabajamos en las organizaciones del exilio, que esta persona no está vinculada oficialmente, no se le conoce ningún tipo de trayectoria de activismo acá en el exilio, en las organizaciones anticastristas, digamos, a favor de la democracia. Y eso lo sabe perfectamente también la dictadura, que siempre anda monitoreando la mayor parte de las actividades acá del exilio, con esa obsesión que ellos tienen. Pero todavía quedan muchas cosas por definirse. Eso no es un impedimento para ellos, como siempre han hecho, tratar de politizar y convertir esto en algo que siempre les convenga. Una cosa interesante, acá este ataque le ha venido a ellos como anillo al dedo, porque lo primero que utilizan es, teniendo en frente de sí mismos la acusación de que se han atacado y la evidencia de que se han atacado a diplomáticos norteamericanos en La Habana, ahora ellos poder decir, bueno, pero es que en Estados Unidos también atacan a los nuestros. Entonces, le viene como anillo al dedo. Eso siempre, en mi opinión, es un interrogante que hay que ver, porque me recuerda mucho al caso de Raúl Gutiérrez en Colombia hace 2 años, donde parecía ser una persona inestable, loco, y luego un par de meses después confesó teóricamente que él era de la ultraderecha terrorista de Miami. Imagínense, si alguien de Miami se considera ultraderecha terrorista, no conozco el primero, pero lo confesó. Así que creo que todavía tenemos que esperar, tenemos que ver, pero por lo menos estas primeras informaciones que sacan desmienten el montaje que quería hacer la dictadura. Y lo que sí sabemos, y acá en el exilio, es que no es alguien que
que trabaja con ninguna de las organizaciones que conocemos. Además, cuando el exilio tenía su lucha armada, las actividades que hacían eran mucho más profesionales y coordinadas que esta. Así que, de cierta forma, está un insulto a aquellos que participaron en la lucha armada tratar de hacer esa comparación. Marcel, incluso cuando analizamos lo que está pasando, Andrés, esto entra en un mes y unas semanas, donde las relaciones entre Cuba y Estados Unidos se han ido deteriorando gradualmente desde que en el mes de marzo Cuba utilizara toda esta pandemia del coronavirus para primero explotar a los médicos y renovar la campaña contra el embargo. Esto ha sido cuestionado por altas figuras como el secretario de Estado Mike Pompeo, como subsecretarios adjuntos para la región, incluso la fiscal general de la Florida, lo hemos conversado, cuestionó a la Organización Mundial de la Salud y a la Organización Panamericana de la Salud. Y como tú decías, parecía que le venía como anillo al dedo este ataque para ellos elevar la retórica contra Estados Unidos. Bueno, eso no son observaciones de una retórica, como ellos quieren pintar, de parte del gobierno americano. Es un hecho que fluye directamente del análisis de cualquier espectador objetivo que no esté vinculado al proceso de ganar dinero con estos médicos, como fue el caso de una corte que le dio la razón a varios trabajadores que han demandado al gobierno cubano, o mejor dicho, a las empresas que se han lucrado de este beneficio que le da el gobierno cubano, porque cualquiera que lo ve se da cuenta que es una violación del derecho al libre trabajo, es decir, es una violación de las normas contra la esclavitud a nivel internacional. O sea, que decir que porque alguien señala mi crimen, ahora son culpables de que alguien me ataque, o sea, en el supuesto evento de que esto sea una persona inestable, que decide actuar en contra de un edificio de una dictadura, no tiene ningún tipo de vínculo con que sea las personas que señalan a los delitos de la dictadura los culpables, por supuesto que no. En todo caso, si es una persona que está inestable y va en contra de una dictadura, es porque esa dictadura no ha dado ningún tipo de vehículo para que la gente pueda expresar sus descontentos, sus quejas de una forma libre y normal. Así que es una tontería, pero es parte de la retórica diplomática de la dictadura castrista y, por supuesto, le da a todos sus aliados tradicionales la habilidad de cotorrear esas mismas frases. Andrés, también esto frena cualquier tipo de negociación que estaba existiendo entre el Departamento de Estado, entre la Embajada de Estados Unidos en Cuba para la liberación específica de periodistas independientes que están arrestados en Cuba. ¿Cuál es tu análisis de cómo queda esto? Porque han criticado de manera muy fuerte a los Estados Unidos. Mencionaba el tuit de Carlos Fernández de Cosío, donde vinculaba a lo que ellos llaman grupos del exilio y políticos anticubanos. Aquí está el tuit, 34 horas después del ataque terrorista contra la Embajada de Cuba en Washington, aún sin una posición oficial del gobierno de Estados Unidos, los vínculos estrechos de los políticos anticubanos en Florida con los grupos violentos anticubanos y con la Asociación Nacional del Rifle son bien conocidos. ¿Cómo queda cualquier tipo de negociación que existía con el régimen para la liberación de los presos políticos, de los periodistas independientes detenidos en Cuba? Sí, bueno, mira, Cuba obviamente no tiene una voluntad de soltar a ninguno de sus presos políticos. Ayer mismo decretó la liberación de más de 6.000 presos comunes. No hay entre ellos un preso político. Está además el escándalo internacional que tiene encima con la detención de Roberto de Jesús Quiñones, un intelectual, un reconocido periodista que además se encuentra mal de salud y sin embargo ellos no han dado ninguna señal de que puedan liberarlo. Marcel apunta una cosa a la que debemos estar atentos de todos modos, que es que todavía tiene que surgir, tenemos que analizar información que salga de este caso, porque si bien aparentemente es un hombre inestable, habría que ver si fue un hombre manipulado, habría que ver en compañía de quienes estuvo, si recibió algún tipo de estímulo en su patología que lo llevara a este acto, que sin duda, por lo menos en los momentos iniciales, benefició la retórica de Cuba contra el exilio, contra Estados Unidos
y a favor de que le levanten a ellos todas las sanciones que pesan habitualmente. Marcel, es interesante que ayer el canciller del régimen señalara que había cerca de una docena de personas en el interior de la embajada. Estamos hablando 2:15 de la mañana. Hoy en este reporte de la agencia AP, el propio embajador cubano en Estados Unidos, José Cabañas, dijo que había 7 personas en el interior de la embajada con un mínimo de personal de seguridad en el momento del tiroteo y apuntó que habría alrededor de 50 personas en un día normal. Estaba incluso el embajador Cabañas, el jefe de la misión, en el interior de ese sitio. ¿Cuál es tu razonamiento? ¿Qué piensas de tantas personas en la embajada norteamericana? Hay una contradicción entre lo que dice el canciller, una docena, entre lo que hoy está diciendo el embajador ahí en ese momento. Bueno, eso es uno de los grandes enigmas que tenemos que esperar a resolver, pero una de las cosas que se conoce y se sabe por testimonios de ex espías y ex diplomáticos castristas es que las embajadas y las misiones diplomáticas del castrismo siempre son principalmente agencias de la inteligencia del castrismo. Y como dijo uno de los grandes conocedores, Enrique García, Estados Unidos no tenía los recursos para competir en el espionaje con los Castro porque tenían a veces hasta 20 y 30 espías en una misión como la de Nueva York. O en el caso de Colombia, a principios de los 80, el embajador era la primera persona vinculada al cartel de Medellín para negociar entre los diferentes grupos terroristas de Colombia y el cartel de Medellín. Así que ningún diplomático de una organización, de un narcoestado como es Cuba, son simplemente diplomáticos. Con lo cual es normal cuando tienen ese tipo de montaje que haya tanta gente. Pero tanta gente a esa hora, ¿en qué estaba? ¿A qué venía el caso? O simplemente están tratando de inflar el número para tratar de poner la gravedad que esto es o que pudiera ser en un intento infructuoso de tratar de comparar con el verdadero ataque a propósito por algún actor estatal, porque más nadie que se hizo en Cuba, contra los diplomáticos americanos, que sí causó daños físicos a ese personal diplomático. Así que todavía, repito, quedan muchas cosas que no se conocen. Lo que sí queda claro, no está vinculado de ninguna manera al exilio. No es una estrategia correcta para el exilio en este momento. Creo que si el exilio lo hubiera hecho mucho mejor y con mejores estrategias y blancos estratégicos. Pero definitivamente eso es lo único que sabemos hasta el momento y hay que esperar a ver. Un dato final. En todo esto se habla mucho de la embajada cubana y por lo menos en lo que cabe nosotros como representación de este exilio es una embajada de la familia Castro, porque no se pueden atribuir a ellos la representación del pueblo cubano porque nunca los eligió. Es interesante, como señalas, Marcel, el tema y quiero que Andrés nos dé su visión porque nos olvidamos de que en octubre de 2017 la Embajada de Estados Unidos en Cuba tuvo que cerrar su sección consular, tuvo que dejar de operar de manera normal después de que 26 diplomáticos norteamericanos y sus familiares, y también un dato que muchos olvidan, 10 canadienses resultaron afectados por ataques que hasta el momento se desconocen. Vamos, Andrés, a una última información sobre, ahora Cuba ha empezado una campaña a decir, si esto hubiese pasado con la embajada norteamericana en La Habana, ¿cuál sería el escándalo de los Estados Unidos? Cuando sabemos que este hombre quizás ha actuado sin ningún tipo de motivación gubernamental y las organizaciones del exilio han dicho que no tienen absolutamente nada que ver con este hombre. Bueno, Cuba trata de llevar esto, de arrimar la sartén a su brasa y para propósitos de propaganda interna, obviamente ya está manejando esto tal como tú dices, esa retórica compensatoria de que bueno, se nos acusa de esto, pero mira lo que nos hacen. Obviamente ese es un argumento que internacionalmente no se sostiene. Este es un caso de una persona que atacó una embajada, 2 minutos después estaba detenida, al otro día tenía cargos, todo el mundo lo ha explicado y sobre todo lo importante es que el gobierno norteamericano de la misma embajada de Estados Unidos en La Habana ha condenado tajantemente este tipo de actuación.
O sea, no hay manera de que ante los ojos de la opinión pública, de una opinión pública que pueda contrastar libremente la información, este tipo de patraña puede imponerse. Como propaganda interna, como propaganda de sus seguidores, puede ser que funcione y puede ser que lo puedan tergiversar, pero es un caso que no se sostiene. Son dos cosas muy diferentes. No ha habido daños aparentes a nadie, aunque en el acta de acusación aparece que como víctima registrada la abogada de la embajada cubana. Cabe preguntarse también qué hacía la abogada de la embajada cubana a las 2 de la mañana. A lo mejor están ahorrando presupuesto y estaban durmiendo en la embajada. Sí. Gracias a Andrés Reinaldo y a Marcel Felipe. También hay que señalar que ayer el senador republicano por la Florida, Marco Rubio, señaló en un tuit que condenaba este ataque y que esperaba que la persona responsable fuera enjuiciada. Nos vamos a una pausa.